Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Lo primero que les tengo que decir, espero que tengan un muy buen comienzo de semana, que hayan tenido un fin de semana reparador. La semana promete, esta semana que acaba de arrancar, los mercados financieros globales, en la economía global, promete. Y ha sido un arranque de semana, bueno, podríamos decir que algo volátil, aunque esperado un poco. Y bueno, les doy la bienvenida a los que se están conectando en este momento a este espacio, un espacio que decidimos hacer un poco para trasladar la conversación que siempre tenemos recurrentemente en nuestros grupos privados de energía, de la comunidad que sigue el programa en energía y con mi estimado amigo José Chalhov, quien es especialista en temas de geopolítica global, riesgo geopolítico, temas de petróleo. eh, y bueno, nosotros tenemos siempre una conversación, unos debates muy ricos. Este fin de semana estuvimos, bueno, les habla Alberto Cárdenas, en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Estoy pues organizando este espacio con la idea de hacer una actualización, ¿no? Y de trasladar esta conversación que tenemos recurrentemente, que tuvimos este fin de semana, por ejemplo, José y Douglas, profesores del programa en energía, y que estamos ahí en el chat, y que también la tenemos en el grupo también de energía con toda la comunidad de SAFE, observando todas las cosas que están pasando a nivel geopolítico, que a veces no le prestamos la suficiente atención. Nosotros en SAFE creemos que este es un año o sea, especialmente importante en los temas geopolíticos y tan importantes que lo relevante de lo que está pasando a nivel geopolítico tiene la posibilidad o la capacidad o el potencial de mover los mercados, de mover los mercados, y por eso nosotros creemos que es importante atender todo lo que está pasando en la esfera geopolítica. Le doy la bienvenida a los que están por acá conectados, a Leo, nuestro gran amigo Leo de la comunidad, a Darío Carrera, a Jaime en Chile, a Rodrigo también en Chile, a nuestros amigos, bueno, amigos de la comunidad de seis que están por acá, a Víctor Damián y siempre también a Héctor en México, a Jennifer de la comunidad también. Bueno, gracias por conectarse. Esta va a ser una conversación de estos temas, para revisar estos temas importantes. Pero antes, bueno, siempre es bueno hacer un recap de lo que ha venido ocurriendo en los mercados. Acaba de comenzar una nueva semana en los mercados financieros. Bienvenido por acá Tenkan Trading también, desde Argentina. Bienvenidos acá a este espacio de discusión. La idea eh, es, bueno, hacer un recap, ¿ok? De esto. Eh, y la semana comienza con ajustes, ¿ok? Con importantes caídas en los mercados financieros globales. Acaban de cerrar los mercados en Estados Unidos. Hacemos un pequeño resumen de cómo cerraron los índices, los principales índices. El S&P 500 cerró con una caída del 2.14%. El Nasdaq fue el índice que más corrige, el Nasdaq 100, con 2.66%. El Dow cayendo menos 1.91%. Y quizás los protagonistas de la sesión ni siquiera son los índices de acciones, sino el dólar, en mi opinión, que arrancó durísimo esta semana con una fortaleza increíble. El dólar index, por ejemplo, que lo llevó a, en este momento cerró, déjenme ver la cotización exacta, casi en los 109 puntos, suficiente para que, por ejemplo, el cruce de monedas euro-dólar, para que el euro, como todos los conocemos, cerrara por debajo de uno, o sea, de la paridad. Está en 0.9945 en este momento.
cayó 1%. Es bastante para hablar de un cruce de monedas tan relevante, una caída importante en el día. Y esto nos habla de lo que está pasando también a nivel geopolítico, aunque ustedes no lo crean, porque hay un castigo hacia Europa. Hoy en la sesión, por ejemplo, vimos disparados los precios del gas natural el que cotiza en Europa y también el que cotiza en la bolsa de Chicago, el gas natural volando, los precios increíbles, la subida es realmente importante, unas presiones inflacionarias en Europa verdaderamente fuertes. Y bueno, siguiendo un poco el recorrido por mercados en el espacio cripto, que sé que hay muchas personas que siguen este espacio, pues fue una sesión relativamente calmada. Bitcoin en los 21.100 dólares, nada del otro mundo. En líneas generales, los mercados regulados son los que realmente ajustaron el día de hoy. El VIX, nosotros compartimos un gráfico la semana pasada donde mostrábamos 10 semanas consecutivas de caída en el VIX. Y eso nos llevó, entre otras cosas, a publicar en nuestro semáforo de apetito por riesgo y de exposición a riesgo de mercado, nuestro semáforo dentro de la comunidad SAFE. Pusimos una gran luz roja la semana pasada por múltiples razones. La primera, quizás es que el bear market rally había llegado a los precios objetivos potenciales, habíamos tocado las medias móviles de 200 periodos en el gráfico diario, en el S&P, en el Dow. En otros índices no se lograron esos precios, no se logró en el Nasdaq, no se logró muy lejos en los mercados emergentes. Pero además de eso, vimos una muy importante fortaleza del dólar, especialmente en Asia, especialmente el dólar yuan venía disparado ya hacia el jueves y viernes, toda la semana pasada, quebrando resistencias importantes y generándonos una alerta gigantesca de que podíamos empezar a ver ya correcciones en el mercado, tomas de ganancias, al menos en principio tomas de ganancias de este periodo de corto plazo, y luego pues no sabemos qué más va a hacer, ¿no? Sin embargo, ustedes saben nuestra visión, pusimos algunos reportes, también tuvimos una conversación súper amena con un gran analista técnico la semana pasada, que les recomiendo escuchar si no han escuchado, que es Charlie Sub. Compartimos un poco el view también que Charlie tiene y bueno, coincidíamos con la idea de que el dólar estaba por romper resistencias, que tenía una fortaleza muy fuerte y estábamos hablando de los riesgos derivados del tema europeo y de lo que podía venir hacia el tema de Europa. Entonces, dicho todo eso, este, el mercado está reaccionando en esa dirección. Creemos que el dólar se está fortaleciendo un poco por el refugio, un poco por unas expectativas de subida de tasas en septiembre y una continuidad en el path de subida de tasas dados los problemas inflacionarios que hay, pero sobre todo, bueno, hay que ponderar el daño que puede haber en el tema europeo. Y eso nos lleva directamente a grandes temas geopolíticos, temas que son relevantes para el espacio de hoy, que estábamos conversando el fin de semana, José, Douglas y yo en el chat. Y bueno, vamos a comenzar por allí. Déjenme darle la palabra también a nuestro amigo José Chalhó, porque quiero que José va a participar. Obviamente, él es el experto en estos temas. Eh, y yo la verdad es que soy un observador de lo que ocurre a nivel geopolítico. No me considero ningún experto. Lo sigo, sigo el tema, pero José sí es una persona que tiene años siguiendo el tema geopolítico global, y esto tiene múltiples aristas que nos pueden impactar de una u otra manera, ¿no? Entre las conversaciones que teníamos el fin de semana, les digo que, bueno, estábamos hablando del deal de Irán, posiblemente sí. Teníamos un debate muy rico entre José y yo de si Estados Unidos realmente iba a aceptar las condiciones que estaba pidiendo Irán para llegar a este acuerdo. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante por múltiples razones. Quizás ahorita, por supuesto, José va a explayarse más, ¿no? Pero el acuerdo de iraní, acuérdense que esto fue un acuerdo que se hizo en el 2015, después en el gobierno de Trump lo echa para atrás, eh, y ahí Irán está sancionado, existe toda una serie de cosas que sancionado por su programa nuclear, y hay todo un tema de, digamos, de temor de que Irán
puede enriquecer uranio y al final del día puede usar ese enriquecimiento de uranio para construir una bomba nuclear, y por supuesto ahí entra Israel en el panorama. Israel está, digamos, este conflicto geopolítico entre Irán e Israel es importante, pero hay otros jugadores como Arabia Saudita, y al final del cuento el petróleo, que viene a ser la variable tan importante, yo diría que de los commodities la más importante, porque además el problema que tenemos ahorita es una inflación gigantesca en el mundo, y cuando nosotros vemos los índices de inflación global, la variable de energía es probablemente la más importante. No solamente petróleo, también obviamente el gas natural y todo lo que tiene que ver con la electricidad, pero las guacamayas están haciendo de los suyos hoy. Pero digamos que el gas natural y el petróleo como tal son determinantes. Y por supuesto, lo que ocurra con el acuerdo iraní va a determinar también, al menos en el corto plazo, el ritmo que pueda tener los precios en el petróleo. No es la única variable, no es lo único que hay que observar, pero es un tema relevante. Pero además pasaron otras cosas, como por ejemplo el atentado horrible que ocurrió en suelo ruso, eh, de la hija de Dugin, de este asesor, que por cierto José tiene, yo creo que aquí va a estar muy interesante la conversación, porque José ha hecho un trabajo, me comentaba el fin de semana que había hecho una tesis, su tesis digamos, de trabajo de grado, en base a Rusia, y estudió mucho tiempo el tema de este personaje. Y bueno, como saben, un carro bomba explotó, y la hija de este señor, bueno, la mataron, o sea, la asesinaron. Y esto ha generado, por supuesto, unas reacciones por todos lados en medio del contexto del conflicto Rusia-Ucrania, que puede llevarnos a una escalada distinta, a algo bastante bizarro en este esquema de conflicto. Ucrania salió diciendo que no son ellos, obviamente, pero por otro lado Rusia está investigando, diciendo que pues hay toda una serie de teorías alrededor de este tema. Se cree que obviamente la idea era asesinar a Alexander Dugin, o Dugin, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero al parecer en momentos antes de ese mismo día intercambiaron vehículos con su hija, él, el papá, y la hija pues lamentablemente pues murió en este atentado. Esto ha generado reacciones. Por ejemplo, el embajador de Rusia creo que fue, no sé si en Viena, pero ha dicho cosas como que, bueno, ahora viene exterminio total, y bueno, venganza, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Y este no es el único tema caliente también que se agregó a la ecuación geopolítica, sino también yo pondría uno tercero, José, si estás de acuerdo, para hablar de estas tres cosas al menos: lo que está pasando en la planta nuclear de Zaporizhia, como se pronuncie, que es la planta nuclear más importante de Europa, que está en medio del conflicto, que está tomada por los rusos, que ha sido bombardeada, que la ONU ha dicho que está al borde de un colapso desde el punto de vista de un accidente, no un accidente, porque la verdad no es un accidente, es un tema de bombardeo literal y de daños específicos en la central nuclear, que puede escalar esto a un desastre, de contaminación y de radiación. Y bueno, yo no me quiero imaginar las implicaciones que puede tener esto en el suelo ucraniano o más allá, toda Europa, una parte de Europa, incluso Rusia. Yo no sé hacia dónde sopla el viento en esa zona, pero estamos hablando de una zona productora importantísima de alimentos, de granos, de trigo, de girasol, de todo tipo de comida importante, que haría esto también, digamos que si tuviésemos el problema de la central, que hubiese un accidente nuclear o un problema allí realmente importante, pues las cosas se pondrían bastante feas. Entonces, bueno, y yo pondría un cuarto punto, José, que hablemos de Arabia Saudita también. Por las declaraciones, tú tuiteaste el día de hoy algo, o pusiste en el grupo, yo no sé si lo pusiste en tu timeline, que Arabia Saudita estaba diciendo que
estaban observando el mercado de petróleo y que el mercado físico no respondía. Esto ya lo veníamos diciendo nosotros aquí en los espacios, que el mercado físico de petróleo no respondía a los futuros, a lo que estaba diciendo las cotizaciones del mercado de futuros, y que eventualmente la OPEP más tendría que tomar acción al respecto. Y ese tomar acción, pues lo interpretaríamos como una reducción en la oferta. Bueno, nada, José, bienvenido. Tienes la palabra también para que comiences a hablar tú. Yo me tiré aquí un resumen, pero vamos a ver un poco cuál es tu apreciación y qué estás observando tú. Adelante y bienvenido y gracias por conectarte. Gracias, Alberto. Bueno, de antemano, pues nada, hace ratico tenía problemas, no te escuchaba desde el inicio del espacio. Bueno, bueno, estoy en el interior y bueno, está lloviendo y he tenido varios bajones y no se escuchaba bien. Y bueno, me disculpo de antemano si me salgo pues involuntariamente, ¿no? O sea, por todo este tipo de cuestiones que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, ya más o menos diste un pincelazo. Todos los fines de semana, pues, yo creo que todo este año ningún fin de semana ha sido tranquilo. Lo hemos conversado en varias oportunidades y siempre hay noticias. Creo que este ha sido el año más importante en cuanto a la influencia de lo que son los riesgos geopolíticos bueno, que han influido y siguen influyendo de alguna u otra forma en todo lo que es petróleo y gas, ¿no? Tú mencionaste un punto importante que me llama mucho la atención y siento que va a seguir teniendo, digamos, consecuencias, que fue el asesinato de la hija de Alexander Dugin, ¿no? Eh, Daria Dugina fue, pues nada, de la capital, ¿no? Eso yo creo que fue una de las cosas que más me impresionó, el grado de penetración que, bueno, de haber sido obra por parte de las fuerzas ucranianas, de los rebeldes ucranianos, pues de verdad que los sistemas de seguridad rusos del Kremlin pues fallaron enormemente, ¿no? Ahora, pudiera haberse tratado, como yo coloqué en un tuit, pues, esto pues, da pie a todo tipo de lecturas, todo tipo de análisis. Pudiera haberse tratado también pues, simplemente de un ataque por parte de los sistemas rusos disidentes, eh, que nada, pues a raíz de la guerra en Ucrania se ha especulado muchísimo sobre grupos que no están de acuerdo cómo se está manejando pues, la invasión a Ucrania. Uno de ellos, según las últimas, digamos, declaraciones que he leído por parte de Alexander Dugin, quien es, digamos que su visión general, o sea, su escuela de pensamiento se denomina el nuevo eurasianismo, ¿no? Él ha sido partidario, pues él ha sido muy influyente. Lo que pasa es que en los últimos años se ha especulado que se ha producido como un distanciamiento o un alejamiento de él con el Kremlin, ¿no? Con el gobierno de Vladimir Putin, antes de haber sido bastante cercano y haber tenido bastante penetración e influencia en todo lo que ha sido la estrategia de Vladimir Putin al llegar al poder y de reconquistar todo lo que ha sido los espacios de la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, él, digamos que la visión más importante, los puntos más importantes que él ha pregonado es la conquista de Rusia de los antiguos espacios euroasiáticos a través del control de los recursos minerales. Básicamente, eso ha sido como que el pensamiento, pero de una forma mucho más radical, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista, siempre se le ha calificado como el Rasputín, el Rasputín de Vladimir Putin, valga la redundancia, ¿no? Pero es eso, lo que me llamó la atención fue, digamos que el apuntar hacia ese objetivo, ¿no? Porque, pues él fue uno de los, digamos, los pregoneros incluso de la pasada invasión a Ucrania, la anexión de Crimea, en 2014, y ahorita de esta invasión a Ucrania, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensa que en cierta forma pudo haber sido obra de facciones ucranianas o grupos que apoyan a las fuerzas ucranianas, pero bueno, esto es parte de las especulaciones que uno se crea, digamos, de los análisis que uno tiene, pero bueno, todo lo que pasa en Rusia dentro del sistema de poder ruso, pues da pie a muchas especulaciones, análisis por todo lo cerrado que se ha manejado la situación, ¿no? Eso es un punto importante. Mencionabas el tema de Arabia Saudita, bien importante también las declaraciones hoy
por parte del ministro de Petróleo de Arabia Saudita, que básicamente es como eso no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones, digamos las autoridades petroleras sauditas, contra los, digamos, el mercado, ¿no? Los especuladores, los traders, todo lo que hacen bien en el mercado de papeles, ¿no? Porque eso lo ha hecho, digamos, esas declaraciones lo ha hecho, digamos, apuntando hacia explícitamente al mercado de papeles, como le llaman, ¿no? Entonces, es como un reto, nuevamente, y es como tomar posición y digamos, tratar digamos, de reforzar la posición y el peso de la OPEP y del mercado físico de petróleo frente a la volatilidad que se ha presentado en el mercado y además tratar digamos, de volver a recuperar los altos niveles de precio de petróleo que se vieron en las últimas semanas, ¿no? Entonces, eso es un punto de que yo veo que es como una demostración de poder nuevamente por parte de la OPEP, pero especialmente por parte de Arabia Saudita, que es uno de los mayores productores, de los mayores productores y de mayor peso político y geopolítico, ¿no? Y pues yo le doy bastante importancia, bueno, además de la relevancia que esto cobra, pues refleja como un cambio drástico de posición ante lo posterior a la visita del presidente Biden a Arabia Saudita y la última decisión que tomó la OPEP, así sea simbólica, de aumentar 100.000 barriles digamos, de crudo a partir de septiembre. Y con esta declaración va a venir ahorita la reunión el 5 de septiembre, en la próxima reunión de la OPEP. Va a ser bien interesante qué posición va a tomar al respecto con este nuevo cambio de tono por parte del ministro de Petróleo de Arabia Saudita, ¿no? O sea, pudiera ser también admitir de alguna forma la situación crítica que vive la OPEP en cuanto a la dificultad en cumplir las cuotas por parte de varios países miembros, ¿no? Llámese Nigeria, llámese Angola, que vienen sufriendo importantes problemas en cuanto al manejo de recursos, de la desinversión, la falta de inversión, por todos los problemas que se han venido presentando post pandemia, ¿no? Desde la pandemia e inclusive antes, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también se viene visualizando. Yo le añadiría a lo que ya mencionaste, la situación libia, que a pesar que se ha calmado recientemente, sigue latente. Para mí Libia nunca va a estar fuera del radar de monitoreo, simplemente porque no han definido un gobierno unitario, siguen existiendo dos gobiernos enfrentados, uno reconocido por parte de la ONU, basado en la capital, y el otro pues basado en el este del país, reconocido por otros actores, y bueno, la influencia que todavía quieren seguir manteniendo los actores foráneos, llámese Turquía, llámese Emiratos Árabes Unidos, llámese Rusia, en la situación política interna de Libia, ¿no? Y a pesar que ya las protestas y los bloqueos que ya lo hemos venido conversando en los países y discusiones pasadas, ya han parado, pero en los últimos días he revisado y he visto algunas noticias que se viene presentando otra vez protestas y bloqueos en algunos campos al sur del país, que hasta ahora no se han expandido, pero pudiera llegarse a dar la situación, el escenario de que pudiera volver otra vez a expandirse porque simplemente no se ha definido la crisis política que vive el país, ¿no? Y mientras siga eso, pues van a existir diversas facciones que se van a seguir peleando por el control de los recursos petroleros. Ese es el quid de la situación, de la crisis que está viviendo Libia y que, bueno, que ha devenido, pues, digamos, en la crisis económica que está viviendo el país, problemas con temas de la energía, los altos precios de la comida. Bueno, y esas son digamos, las demandas que han manifestado, que han reflejado los protestantes y los grupos que han participado en el bloqueo de instalaciones, llámese puertos, llámese campos, y que, bueno, han interrumpido, a pesar de que, bueno, ya la situación se ha venido normalizando, se han levantado las declaraciones de fuerza mayor por parte de diversas empresas, pero igual, sí, para mí Libia sigue estando bajo el monitoreo porque Libia representa un país exportador de crudo para Europa, ¿no? Por la contigüidad geográfica, por la cercanía, pues siempre ha sido exportadora a países del sur de Europa como España, como Italia,
también Francia, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo digno de estar en el radar, ¿no? La situación de Irán, ¿qué te puedo decir? La situación del acuerdo nuclear de Irán, del bendito acuerdo nuclear que nunca termina de llegar, pues ahorita está en una situación de nueva, el juego de responsabilizarse el uno al otro entre Irán y los Estados Unidos a raíz de la última propuesta que emitió la Unión Europea, que está bastante mucho más necesitada de un acuerdo que el mismo Estados Unidos, ¿no? Porque no solo por el crudo, que Irán, incluso bajo sanciones, ya es sabido por todos que bajo las sanciones inclusive ha podido seguir produciendo y exportando crudo, pues bajo diversos mecanismos oscuros, eh, secretos, evadiendo las sanciones por diversas vías, y ha podido, sí, claro, obviamente no ha logrado levantar su producción a niveles incluso antes de las sanciones. Irán llegó un momento que estaba produciendo 4.200.000, 4,5 millones de barriles. Hoy en día no está llegando a producir 3 millones de barriles aproximadamente, según los últimos reportes mensuales que saca la OPEP del mercado, ¿no? Pero para Europa, Irán representa suma importancia es por el tema del gas. Irán está entre los top 3 reservas de gas natural del mundo, pero por las sanciones Irán se ha visto con muchos problemas, incluso más que para producir crudo, para desarrollar todas las reservas y pues, toda la crisis que está viviendo Europa por el tema de la crisis con Rusia, de la guerra en Ucrania y las sanciones que bueno, según en teoría debería tomar efecto, debería hacerse efectiva en 2023, pero pues nada, por eso sale la Unión Europea con esta nueva propuesta para tratar de lograr un acuerdo definitivo. Estados Unidos ya ha dicho en varias oportunidades que está revisando el nuevo documento. Hoy salió unas declaraciones diciendo varias autoridades americanas que se van a tomar el tiempo que se necesite para ya llegar a un acuerdo final. Irán está diciendo que bueno, es responsabilidad de ellos, que hasta, o sea, es un tema de echarse la culpa en uno al otro, coloquialmente hablando, y a la final no se ha llegado a ningún acuerdo. Para mí la situación va a seguir así porque también lo he venido reforzando, de que Israel es el principal bloqueador de todo de cualquier acuerdo nuclear, porque es el enemigo, es el rival número uno que tiene Israel. Irán no es conveniente para Israel que Irán pues tenga acceso sigue a cualquier tipo de energía nuclear, y bueno, por toda la rivalidad pues que han mantenido durante décadas, ¿no? Que incluso pues Irán ha propuesto en varias oportunidades bajo gobiernos radicales. Recuerdo cuando estaba el expresidente Ahmadinejad, conocido por su radicalismo a ultranza, en alguna oportunidad pues propuso borrar a Israel del mapa. Bueno, cuestiones que es conocida viniendo desde el más puro radicalismo iraní, ¿no? Entonces, es una situación que sigue en desarrollo. No se sabe a ciencia cierta cuándo se puede dar algún acuerdo nuclear. Que bueno, si se llega a dar algún acuerdo definitivo, pues se especula, bueno, de diversas proyecciones hablan de una producción adicional por parte de Irán de aproximadamente 1.200.000, 1,5 millones de barriles, pero que eso tomaría poco más de un par de meses para que se haga efectivo, incluso más, ¿no? Además que, bueno, Irán mantiene mucha producción también en tanqueros almacenados, pues mucho crudo almacenado que por el tema de las sanciones se ha visto digamos, con dificultades para exportar, pero igualito ha podido hacerlo en parte, ¿no? A través de transferencias ship to ship, como le llaman, pues, digamos, a través de el ocultamiento digamos, el apagar los transponders, los sistemas GPS en los tanques. Bueno, eso ya es conocido, ¿no? Y bueno, pero esa es otra temática que sigue pues en pleno desarrollo y que bueno, sí es importante el monitoreo de la situación. Irak es otro punto importante también, lo hemos comentado, que
se produjeron protestas recientes en la capital Bagdad. Irak es el segundo mayor, hoy en día es el segundo mayor productor, de acuerdo a los últimos reportes de la OPEP, del grupo OPEP, el grupo de la organización como tal, ¿no? Pero por diversas situaciones, tanto relacionadas con el Kurdistán, la zona norte, que de las mayores zonas productoras, las más importantes del país, pues se han venido presentando de forma muy recurrente ataques con drones a plantas de gas, a diversas instalaciones petroleras. Estas últimas protestas que se dieron en la capital, en el Parlamento incluso, y bueno, constantes ataques también a consulados, al consulado de los Estados Unidos, pues todo responde a que Irán tiene muchísima influencia desde pues, de toda la guerra que se produjo en Irak, pero Irán ha cobrado mucha influencia porque pues, por la mayoría del país es mayoría shia, y bueno, Irán ha logrado calar importantes posiciones y presencias políticas en el país, ¿no? Entonces, en general, todo el Medio Oriente se ha visto afectado por esa rivalidad étnico-religiosa entre chiitas y sunitas, el Islam sunita y chiita, liderado por la competencia, pues ya sabida, entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Entonces, hay diversos escenarios, diversos teatros de confrontación, como Yemen, como el Líbano, como en Siria, como el mismo Irak, donde pues todavía se presentan diversas escaramuzas y diversas confrontaciones entre grupos apoyados por uno u otro bando, y que pues sigue la competencia por tratar de controlar influencias, por tratar de mantener, bueno, decir, mira, aquí mando yo en cuanto a todo lo que es el liderazgo religioso del Islam, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí quería mencionar, porque era parte de la conversación que teníamos el fin de semana, Uh -huh. que el momento actual es, para mí es súper clave desde todo punto de vista, dado la situación previa a la entrada del invierno europeo, ¿no? Donde Europa está desesperada por buscar energía, como lo acabas de decir, necesitan gas, necesitan, digamos, suministro relativamente seguro de energía fósil, de petróleo y todas estas cosas, ¿no? Y recientemente Biden tuvo este viaje hacia Arabia Saudita y estas declaraciones, volviendo un poquito hacia atrás del tema que mencionaste, de las declaraciones que tuvieron los árabes, Arabia Saudita particularmente en este par de días, donde parecía que estaba realmente, y el tema que me parece súper relevante es ese alejamiento evidente que parece existir entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que se ha exacerbado en esta administración de Biden. Y que yo te preguntaba el fin de semana, bueno, no sé, ¿qué pasaría si Estados Unidos decide aprobar el acuerdo iraní? Es decir, vamos a suponer que le da luz verde un poco a lo que están proponiendo los europeos, que por cierto sería un acuerdo mucho más amplio y beneficioso para Irán, lo cual en mi opinión traería de manera inmediata una respuesta importante de parte de Israel, o al menos se escalaría las tensiones geopolíticas como respuesta, y Israel está haciendo un lobby increíble en este momento para evitar que se dé el acuerdo, como tú bien lo dijiste. Pero imagínate, yo te preguntaba, bueno, sabemos obviamente que Israel va a ser uno de los países, va a ser el país más importante que va a tener alguna reacción que habrá que medir, pero te preguntaba por otros países y hablábamos de Arabia Saudita, de la implicación con Arabia Saudita. Y esto me parece súper relevante porque yo sí creo, y esto es una opinión, que el gobierno de Estados Unidos y especialmente Biden están desesperados con el tema inflacionario, han venido con su narrativa construyendo el tema de que, bueno, ya no hayan que decir, han dicho que es culpa de Putin, la inflación, que esto, recordemos que hay elecciones de midterm el 7 de noviembre, elecciones del Senado en Estados Unidos, y que
hay toda una idea de que, por cierto, que además Estados Unidos viene en una medida desesperada, en mi opinión, y grave, a mí me parece equivocadísima, en una opinión muy personal, el tema de la venta de las reservas estratégicas de crudo, que viene vendiendo en el corto plazo para un tanto impactar los precios del petróleo y especialmente luego, obviamente, la gasolina, entendiendo esto que también hay que ver esto en el contexto político, ¿no? Porque el electorado americano le da una importancia absolutamente clave a lo que pagan por galón de gasolina. Incluso hasta más se han hecho estudios de lo que significaría una subida en los impuestos. O sea, la gasolina para el consumidor americano es realmente determinante. Llegar a una elección, por ejemplo, con unos precios de la gasolina disparados, obviamente va a tener un impacto negativo. Entonces yo sí creo que la administración de Biden está haciendo maniobras y sí creo que quieren aprobar el tema del acuerdo iraní. Siempre he pensado también particularmente que esto sí va a ser con precios del petróleo arriba de 100 y ahora estamos en un precio del petróleo en los $90, en el caso del WTI, 95 el Brent, y yo también pensaría, esto de Arabia Saudita, mira, los precios son favorables, no estamos en 130 en el máximo, pero estamos en unos precios que son muy buenos y que Arabia Saudita salga con este mensaje diciendo que para mí obedece más a los dos factores. Primero, darle una bofetada al gobierno de Biden y decirle, estamos por otro lado. Y dos, lo que tú dijiste, que lo rescato y que me parece muy importante, la poca capacidad de elevar producción en los temas de las nuevas cuotas OPEP y el reflejo de lo restringido que está el mercado físico, con lo cual un recorte de producción, pues eventualmente podría ser una posibilidad. Y esto nos ubicaría, José, eventualmente en último trimestre del año con unos precios de la energía alcistas, además que estacionalmente hablando, este es un periodo que comienza a ser también este, alcista para el precio del petróleo y esto sería una muy mala noticia no solo para Europa, sino también para la administración Biden y también para el tema de las elecciones del midterm que vienen. Y aquí voy a decir, para terminar esta intervención mía en este momento y seguir dando la palabra, yo todo esto lo analizo en el contexto, para mí por default, y esto es una opinión personal, estamos en guerra. O sea, el mundo, el planeta entró en una dinámica bélica. Quizás es una guerra un tanto distinta a lo que eventualmente uno ha leído, ha estudiado. Hay una guerra física real en territorio ucraniano, particularmente, pero también hay una guerra digamos, económica muy salvaje, muy importante entre potencias enfrentadas. Y eso creo que ahora se están alineando algunas fuerzas y para mí Arabia Saudita va a ser un jugador clave en esa alineación y pareciera que está dándole la espalda a Estados Unidos y está mirando más hacia los BRICS, ¿no? Sí, 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 correcto. Bueno, yo sí también creo que estamos en una guerra híbrida, en muchos tableros a la vez, ¿no? Ya no son, bueno, ya hay una guerra convencional, pero ya es una guerra que para mí va a quedar, que va a permanecer por varios meses más. Ya eso va a quedar como un conflicto de baja intensidad, porque ya incluso a lo mediático lo perdió, lo ha ido perdiendo poco a poco. Ya hay una, digamos que eh, la media se fue cansando poco a poco de los primeros meses de cobertura de la guerra en Ucrania, pero siguen los enfrentamientos. Tú me lo mencionaste, la cuestión ahorita está muy preocupante en torno al control como tal de la planta nuclear de Zaporizhia. Se están peleando, han habido combates, cosas bastante delicadas. Pero siguen los enfrentamientos, la cosa no ha parado, pero paralelo a eso, pues hay una guerra por el tema de los commodities, del gas, del petróleo, por el control de los recursos, por mantener la primacía. Que no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones. Hace poco también tuvo una confrontación con la Agencia Internacional de Energía, pues tratando de mantener su peso
en medio de toda una situación también de lo que se ha llamado la transición energética. La OPEP, pero especialmente los países del Golfo, quieren mantener el control tanto del mercado de los no renovables, que va a permanecer por mucho tiempo todavía, así como todo lo que se ha venido ya abriendo el nuevo mundo del mercado de los renovables, ¿no? Entonces, por eso este tipo de declaraciones, pero eso es reflejo del control, por tratar de controlar poder geopolítico, poder económico. Entonces, hay una guerra en varios flancos, también el tema de las monedas, ¿no? O sea, el por qué, o sea, todo este tema con un dólar que se ha venido fortaleciendo, pero ¿a quién le conviene realmente, no? O sea, cuando tú ves que en China, por ejemplo, la inflación se ha mantenido en cierta forma controlada, se ha venido, bueno, en este tipo de temas, tú eres el más experto, pero es lo que se ha venido dando, ¿no? O sea, hay todo un tema, el mismo tema también del control de los inventarios, la guerra de reservas, o sea, lo mencionaste, a ver, Estados Unidos ha venido liberando reservas estratégicas en las últimas semanas. Cada reporte semanal que saca el Departamento de Energía de los Estados Unidos te refleja unas caídas impresionantes de las reservas petroleras, ¿no? O sea, eso a quién beneficia y a quién no, o sea, a la final, ¿no? Es igual como la utilización o digamos todo ese misterio que existe en torno a la capacidad ociosa o no que tengan los países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, por ejemplo. O sea, hay todo como que una alarma en cuanto a cuál es la capacidad ociosa real por parte de estos países. O sea, de aumentar producción en un tiempo, o sea, en momentos de emergencia, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que forma parte de una confrontación global. Muchos jugadores, los jugadores principales, ya están plenamente identificados, ¿no? Está Estados Unidos, Rusia, está China, Arabia Saudita, está Irán, está Turquía. Hay un rediseño global, hay muchos bloques que se están reconfigurando, hay un rediseño de bloques viejos, digamos que hay un intento por parte de nuevos bloques de conformarse y de potenciarse. Entonces, hay una situación bien complicada, bien compleja. Estamos entrando en un nuevo mundo donde todavía las cosas no están claras. Olvídate del viejo mundo unipolar o el anterior bipolar. Estamos en una situación donde todavía las cosas no están claras, una situación de riesgos por todos lados, inclusive en América Latina, ¿no? Que en América Latina... Fascinante, y aquí pudiéramos playarnos Sí, sí, sí. con un café, un whisky o un ron, Sí. con nuestra audiencia, y extendernos muchísimo. Por cierto, aprovecho los que se están integrando y también les digo que si tienen algún problema escuchando intermitente este espacio, hay algunas conexiones. Hemos visto que dependiendo de donde esté cada uno de ustedes, puede ser que escuchen con intermitencia el espacio, pero la grabación queda muy bien. Es decir, no se escucha intermitente, así que si aquellos que quieran han tenido problemas de conexión, luego pueden escuchar la grabación porque se está grabando el espacio, van a poderlo ver o lo van a poder escuchar sin problema. Fíjate, José, dicho todo esto, no hay duda que las guerras o los conflictos geopolíticos permanentes o que duran tiempos tienen implicaciones profundamente inflacionarias. Y esto lo atajamos ya a nuestros contextos de mercado, a lo que, bueno, a todos los que están acá que probablemente tienen intereses de inversión, de trading, de entender un poco qué pasa en los mercados. Y es importante todo esto y todo lo que tú has mencionado porque hay muchos frentes abiertos que están haciendo, digamos, mella en los mercados y lo que pareciera es que es una situación que ha ido increciendo, ¿no? Y no disminuyendo. Es decir, si uno pudiera graficar un índice que también lo hablamos en alguna oportunidad, de riesgos geopolíticos y observamos algunos ejemplos como el que hace la gente de BlackRock, y otras firmas de inversión, lo que nos vamos a dar cuenta es que en el 2022 esto empezó a explotar. Explotó con mucha fuerza, el riesgo geopolítico siempre ha estado latente, pero empezaron a abrirse frentes, distintos frentes, y pues
la dinámica se ha venido exacerbando. No hemos hablado de China, por ejemplo. China y Taiwán, lo que está pasando y lo que ha venido ocurriendo después del viaje de Pelosi, todos los ejercicios militares que se hicieron, que se están haciendo allí en Taiwán. Y que se mantienen todavía. Sí, claro, que se mantienen, que están ahí. Hay reportes muy claros de la gente en Taiwán haciendo preparación para una probable invasión. No es juego lo que está pasando, no es cualquier cosa. Y esto todo, como lo decía, tiene unas profundas implicaciones inflacionarias. Entonces, a veces a mí eh, me da un poco de risa que ese viejo esquema de análisis típico de que, por ejemplo, muchos analistas prevén, incluso la misma Fed, que la inflación que tiene Estados Unidos con un target del 2%, que hoy está en el 9%, y algunos analistas dicen que esto es mucho más, pero digamos con cifras oficiales del 9%, que no, que con esta subida de tasas el año que viene volvemos a una inflación otra vez hacia finales de año del 2%. Y cuando uno profundiza en lo que está pasando a nivel global, lo que pareciera es que sí, puede haber una disminución del tema inflacionario, pero la permanencia de estos conflictos, las interrupciones derivadas de energía, electricidad, alimentos en la cadena de suministro que se exacerban por todos estos conflictos que estamos hablando, nos llevan a una meseta inflacionaria distinta. Es decir, con suerte, eventualmente pudiéramos ver una reducción de la inflación, pero a un nuevo nivel que estaría muy lejos de este 2%, ya hablando en términos de mercado. Y mi visión es que sí, posiblemente la Fed vea una reducción de la inflación del 9 al 5, con suerte, pero llegar al 2%, grandes inversionistas y analistas esta semana han venido diciendo que para que eso pase, pues tendría que haber un apocalipsis zombie prácticamente a nivel económico global, una depresión pero de las más salvajes para eventualmente volver, una destrucción de demanda increíble porque tenemos un problema de oferta real y específico en diversos sectores claves, ¿no? Entonces, no hemos hablado de las implicaciones en los fertilizantes, por ejemplo, derivado del gas natural, de las implicaciones, bueno, que lo hemos hablado en otros espacios, pero esto no ha desaparecido y no desaparece. Y más bien lo que está ocurriendo es que se exacerba. Los rendimientos, por ejemplo, de las cosechas, yo estuve viendo las cifras ahora mismo con el tema de la invasión de Ucrania y la gente tiene que entender que Ucrania es uno de los productores más importantes de granos, de trigo, de aceite de girasol, de cosas que se usan para producir alimentos a nivel global. La exportación de granos de Ucrania con respecto al año pasado cayó 50%. Ahora han liberado unos 25 buques, desde 25 barcos, desde el 1 de agosto, con estas negociaciones que se hicieron con Turquía, y están saliendo estos barcos que al día de hoy contabilizan algo así como 630.000 toneladas de grano, pero una cifra todavía muy ligera y pequeña, y hay que entender que para el nuevo ciclo agrícola lo que nos viene más adelante es que este jugador importante en Ucrania, mientras el conflicto esté, pues está golpeado, y también Rusia ahora con sanciones, pues va a tener problemas también eventualmente en algunos casos que se van a terminar trasladando en menores rendimientos. Y si a todo esto, que no hemos hablado de ello porque no tiene nada que ver con el tema geopolítico, pero si uno a todo esto le metes el tema de la narrativa del cambio climático y de las sequías y lo que se está viendo en otros lugares, pues obviamente el tema inflacionario no parece que va a ser un tema que se va a resolver de la noche a la mañana. Es decir, la inflación pareciera que está allí. Y como esto es una guerra, al final del día entre dos bandos, bueno, dos bandos no, quizás hay muchas vertientes, esto es muy simple decir que son dos bandos, pero yo en mi cabeza, para simplificar esta idea, y un poco lo que tú decías de las monedas, yo creo que en el fondo aquí hay, y esto es una opinión personal, esta guerra económica principalmente en principio es entre el dólar y el resto de, digamos, los commodities, ¿no? Los que tienen control de las materias primas. Entonces, ahora estamos viendo una apreciación muy fuerte del dólar, que tú te preguntabas con todo el sentido del mundo, bueno, ¿a quién beneficia esta apreciación del dólar? Y hay quien pudiera creer
que esta apreciación del dólar, bueno, beneficia a Estados Unidos, porque el dólar se está fortaleciendo, porque eventualmente la moneda se está haciendo cada vez más importante y porque quizás pudiera haber gente que quiera producir en Estados Unidos. Pero miren, en mi opinión, una fuerte apreciación del dólar es un boomerang tremendo para el propio Estados Unidos. Y lo que está probablemente dentro del plan maestro de esta guerra, de lo que está pasando, es que creo que estas potencias que están enfrentadas y que tienen un control sobre las materias primas y que están haciendo también, porque llevan una parte, ellos no son los que, digamos, y hay que decir las cosas como son, los bancos centrales causaron este problema inflacionario con la emisión monetaria increíble que hicieron, pero digamos que ahora en este contexto, pues estas potencias lo agarraron en la bajadita. Es una ventana de oportunidad tremenda y por supuesto que no la van a pelar como no lo están haciendo. Entonces, exacerbar las presiones inflacionarias hacia Occidente en este contexto les da muchísimo terreno, muchísimo poder dentro de este juego, de esta guerra increíble. Y que se genere un problema inflacionario importante va a causar, entre otras cosas, que los bancos centrales sigan con su pateo subidas de tasas y por supuesto va a generar una sobreapreciación del dólar. ¿Y qué es lo que puede causar una sobreapreciación del dólar en el tiempo? Bueno, Estados Unidos pierde competitividad a nivel global. Por otro lado, esa sobreapreciación va a traer todo tipo de problemas aguas abajo en el tema de la deuda, que es un tema que no hemos hablado, pero hay un problema de los mercados emergentes y países que tienen deuda emitida en dólares, que con un dólar cada vez más fuerte se hace más difícil de pagar y pudiéramos entrar en una situación de crisis de deuda más adelante, además de derivada y conectada con una posible crisis financiera, una sobreapreciación del dólar. No es una situación digamos, favorable para los mercados, pero sí es una situación que eventualmente se quiere para calmar el tema inflacionario. Pero ¿qué, en el largo plazo, qué es lo que puede pasar? Bueno, una desdolarización en el tiempo, porque al final esta superapreciación del dólar a muchos países y muchas regiones y muchos lugares van a terminar diciendo, ¿saben qué? Esta dependencia absoluta con el tema del dólar que nos está causando estos estragos actualmente, pues no la queremos seguir viviendo y es un poco donde se cuelan todos estos proyectos que tiene China con el yuan, que tiene el mismo Rusia con el rublo. Mira lo que está pasando con el rublo ahora, lo que está, incluso ahí entra todo un tema que habría que ver con el tema de las criptomonedas, que habría que analizar en más detalle y las monedas emitidas por los estados y lo que puede venir más adelante, pero para mí, el juego está en lograr una sobreapreciación del dólar para eventualmente más adelante provocar una desdolarización, aunque suene paradójico, aunque suene, digamos, contradictorio, porque esa sobreapreciación al final va a terminar, en mi opinión, va a ser un boomerang. Y ese boomerang cuando se switche, ¿hacia dónde va? Bueno, cuando el dólar empiece eventualmente a cambiar de dirección, que no va a ser ahorita, que probablemente esto se extienda, como hemos hablado, y nos dure un buen tiempo, quizás bien entrado el 2023 o más, pero lo que luego va a venir probablemente sea un mercado bajista en el dólar importante, producto de esta desdolarización, de estos ajustes y de todo lo que haya que hacer, y ahí las materias primas en un contexto de meseta inflacionaria pueden seguir haciendo su trabajo y estos países que tienen control de esta oferta pues empiezan a tener una estructura macro distinta y empiezan probablemente, el juego de fondo es tener control allí. Entonces, yo estoy dibujando un poco el juego económico tal cual como lo veo. Para mí el escenario es una guerra, esto es una guerra y yo lo que estoy pendiente es quién lanza los misiles, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¿Qué hizo China? ¿Qué hizo Irán? ¿Qué hizo, en este caso, Rusia? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? ¿Cómo está respondiendo? Inglaterra, Europa que está en el medio, que tiene una actitud que ha tenido una actitud bastante fría digamos, hay una crisis de liderazgo global increíble que para mí uno de estos bandos la está aprovechando y yo creo que van ganando esa guerra económica, aunque que haya gente, esto lo digo sin ningún tinte político, sino como tú lo dijiste, José, por ejemplo, el tema de cuando uno analiza lo que está pasando en China, tienen un problema inmobiliario terrible, una burbuja inmobiliaria que está haciendo estragos, pero la propia naturaleza del país, la autocracia, el control que tienen, pues les permite un margen de maniobra totalmente distinto
y la manera de pensar es totalmente distinta al esquema a lo que pudiera terminar haciendo las democracias en Occidente. Entonces, este juego para mí continúa y lo que creo que a donde vamos en los próximos meses es a una escalada o una ofensiva de este bando que puede exacerbar las presiones inflacionarias, creo que no la van a perder, no van a perder la oportunidad. Entonces, allí en ese escenario, bueno, hay que prepararse para un incremento nuevamente de los precios de la energía, ya el gas en máximos, probablemente precio de la comida, seguramente nuevas presiones en ese sentido que obligará a la Fed a seguir subiendo tasas y al final, pues, todo eso va a terminar derivando en una situación de ajuste muy dura, pero la inflación volver al 2% en el caso de Estados Unidos lo veo realmente difícil en un contexto de guerra como el actual, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, fíjate tú, una muestra de lo que tú comentabas, el tema de la desdolarización, que esto hay que verlo, tú lo mencionaste bien, es un tema de desideologizar toda esta situación, ¿no? Todo lo que está pasando. O sea, verlo desde el punto de vista frío, ¿no? Bien, bajo el más, digamos, rigor analítico, ¿no? Fíjate que China, por primera vez, desciende en cuanto a su posición como tenedor de bonos de los Estados Unidos, ¿no? Ya no es el primero, sino ocupa la segunda posición en la última revisión que hice, ¿no? Igual pasa con Rusia, que ha venido acumulando oro desde los últimos meses, pues y ya se sabe el peso que tiene Rusia como, digamos, como una de las mayores reservas de oro del mundo, ¿no? Igual pasa con otros países como Turquía. Turquía hace nada firmó un acuerdo con Rusia para ingresar en el sistema de pagos que recientemente pues, creó Rusia, que se llama el sistema MIR. ¿Okay? Entonces, es parte de todo el nuevo orden que está empezando a emerger y esto hay que verlo sin complejo alguno. Simplemente son polos de poder que están empezando a desarrollarse, a emerger, a surgir. La cosa es que no se sabe en cuánto tiempo este nuevo sistema va a tomar un poco más de claridad, ¿no? Ahora, otro punto importante que casi nunca lo comentamos, pero es todo lo que se ha venido pues, desarrollando, que es el sistema de armamentos, de seguridad y todo el gran negocio que se ha venido pues, desarrollando a raíz de la invasión a Ucrania, ¿no? En las últimas semanas yo no he dejado de leer que los Estados Unidos ha aumentado los envíos de ayuda a Ucrania, ¿no? Semanalmente o cada 2 semanas son 800 millones de dólares en ayudas militares pues a las fuerzas ucranianas, ¿no? O sea, todo este conflicto también La digamos, guerra es un negocio. es un Eso negocio, lamentablemente siempre ha sido es así. un negocio. Es un negocio, entonces yo recuerdo en estos días yo estaba, bueno, una anécdota, estaba conversando con un familiar, un tío, y él o sea, en pocas palabras me lo dijo, o sea, todo lo que está pasando es, para el tema militar, es reponer inventarios armamentísticos. O sea, tú ves, cada noticia que sale se están probando nuevos sistemas hipersónicos, bueno, todo un nuevo sistema de armamento se están poniendo a prueba con esta guerra, ¿no? Y ha pasado en otras guerras anteriores. O sea, es una situación que también vale la pena seguirle la pista, digamos, mantenerla monitoreada porque es parte de todo lo que está surgiendo nuevo, pero a la vez es ver quién a la final, qué bloque de seguridad, ya desde el punto de vista geopolítico y militar, qué es lo que va a pasar, qué vamos a tener, una OTAN pues recargada, porque la OTAN estaba en cierta forma no muerta, pero estaba, digamos, en un punto congelado, ¿no? Eh, digamos, ¿qué va a pasar con esta organización fundada por Rusia y China, que es la organización de Shanghai? ¿Qué va a pasar con esa organización, que es una organización militar que varias veces se le ha catalogado como el contrapeso a lo que es la OTAN, pues, cada cierto tiempo realiza maniobras militares?
en todo lo que es la región euroasiática, en Asia Central, y que involucra casi todos los países miembros digamos, que se encuentran en esa región, ¿no? Los antiguos países soviéticos. Entonces, esas son también cosas que hay que seguirle pues, la pista, porque es parte de todo este rompecabezas que está surgiendo, que se está armando, porque hay que estar claro que es un nuevo orden que está emergiendo. Estados Unidos va a seguir teniendo su peso, pero hay que ver qué es lo que va a surgir, qué va a pasar con Europa a raíz de toda esta crisis que no se sabe cuándo va a acabar, apenas el invierno va a llegar, que es lo que más temen los gobiernos en Europa, con su principal preocupación que es mantener pues sistema, todos los inventarios a tope, pues no se sabe qué va a pasar. Entonces, de verdad, es bastante complejo. Pienso que es a la vez fascinante, pues, desde el punto de vista analítico, porque bueno, pero sí hay que estar muy claros en toda la complejidad de todo lo que está sucediendo pues, con toda esta situación. Totalmente. Y quizás para la gente que nos escucha, que hablamos de la guerra como negocio, importante para los que quieran seguir el sector, pues que sea el sector aeroespacial y de defensa que cotiza en bolsa. Por ejemplo, la compañía más importante o las compañías más importantes en ese sector siguen siendo pues Lockheed Martin, es una de las más importantes de Estados Unidos, Boeing, otra, que por supuesto es un productor de aeronáutica también para el tema militar. Está una compañía y Raytheon, que es también otra de las grandes, ¿no? Entonces, estas compañías, para los que quieran seguir el sector defensa, bueno, échenle un vistazo eventualmente. Sin embargo, a mí, este tipo de inversiones, a mí en lo particular, no es que me gusten. Yo tengo como mi escozor un poco de lucrar con el tema de la guerra, pero la verdad es que es así. Al final del día, estamos en un mundo complejo, con una realidad cada vez, digamos, más difícil y cruel incluso. Y este tipo de cosas, pues, sin duda que hay que verlas con objetividad y como dices tú, con la mente, digamos, fría, Fría, en este caso. fría, 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 correcto. Perdón. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen vistazo. Yo creo, en líneas generales, para hacer un comentario de mercado, que, por ejemplo, el precio del petróleo hoy, la semana pasada tuvo unas caídas importantes y el día de hoy tuvo un importante rebote y está cerrando en el soporte clave de los 90, o sea, conservó el soporte de los $90 en el caso del WTI. O sea, pareciera que el mercado parece descontar la idea de que no va a haber el acuerdo iraní, al menos no en el muy corto plazo. Este, y si eso llegara a ser así, pues creo que hay cielos abiertos para que eventualmente el petróleo siga escalando y siga subiendo, que por cierto acompañaría al gas natural que ya está totalmente disparado y que no veo yo, técnicamente hablando, una razón para pensar en una disminución en el corto plazo en los precios del gas. El gas está muy sobrecomprado, pero está rompiendo resistencias importantes y nos está hablando de lo que viene para Europa. Va a ser duro y bueno, para el mundo, pero especialmente Europa es lo que más va a sufrir. Y hoy el eurodólar también lo confirma. El hecho de que veamos una caída en el eurodólar digamos, debajo de la paridad, es un descuento del mercado de que las cosas no las está viendo bien en el tema europeo. Entonces, bueno, con esto yo creo, José, que tenemos, hay mucha tela que cortar, obviamente, hay que ver cómo evoluciona el tema del asesinato de la hija de este personaje un tanto oscuro de la política rusa y las consecuencias que van a venir al respecto. Creo que vamos a entrar en una etapa bizarra. Hay que mencionar también el tema
geopolítico latinoamericano, que no lo dijimos, pero para los que no estuvieron al tanto, eh, se hicieron ejercicios militares, estas competencias militares entre, digamos, países, Rusia, Vietnam, Bielorrusia, todo esto se hicieron en Venezuela hace muy poco, y se están haciendo en otras regiones, pero digamos que hay un tema geopolítico allí importante. Está el tema Colombia, ahora con el nuevo presidente, Petro, y hay que ver un poco cuál es la alineación, pero bueno, todos más o menos entendemos hacia dónde puede ir obviamente el país, porque hay un cambio definitivamente de administración y donde el principal aliado de la región de Estados Unidos, que era Colombia, pudiera estar cambiando. Entonces hay que ver el riesgo geopolítico en la región también como un escenario de no perderle la vista. Sí, correcto, correcto. Bueno, tienes el tema Guyana también. El tema Guyana, otro jugador importante en el tema petrolero. Desde hace mucho tiempo tienes presencia, pues, de muchos jugadores, muchas empresas internacionales, mayoritariamente tienes empresas norteamericanas, como es el caso de Exxon, que ha sido de las primeras que han empezado a hacer descubrimientos importantes de campos. Tienes empresas chinas, eh, tienes todo el tema de cómo Guyana va a organizar toda la riqueza que, bueno, que se le está viniendo encima, ¿no? Y cómo eso va a incidir, cómo va a impactar en sus relaciones con países vecinos, caso Venezuela, ¿no? Porque en varias oportunidades ya se han venido, pues, el gobierno de Venezuela, pues, y se han dado ciertas, digamos, disputas por, tanto por la parte limítrofe de las reclamaciones conjuntas de ambos países, como también, pues, en el pasado se han venido haciendo también maniobras militares navales donde participan tanto Estados Unidos como países del Caribe, incluyendo a Guyana. Entonces, esta situación pudiera mantenerse, ya que hablabas de las maniobras, de estos juegos militares que se hicieron aquí y también se hicieron en Rusia, ¿no? En Rusia también se hicieron este tipo de juegos, incluyendo fuerzas militares de países de la zona. Es eso, estamos en una situación donde cada, cada potencia regional quiere demostrar fuerza, quiere sacar músculo, coloquialmente hablando, en sus bloques digamos, de influencia mayor, ¿no? Entonces lo hacen pues, a través de este tipo de simulaciones. Lo mismo hace China con su, ahorita pues recientemente, con sus constantes pues, ejercicios militares en Taiwán. Y así, pues, así estamos en una situación donde ahorita cada potencia regional quiere demostrar la mayor fuerza posible frente a su rival mayor que, como lo considera, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual Latinoamérica no está exenta de riesgo. Es una situación que, bueno, ya lo conversamos, desde el 2019 se han venido presentando protestas que se calmaron un poco por la pandemia, vuelven a darse este tipo de protestas. Tienes la situación en Chile también. Chile tiene un referendo próximamente para aprobar o no una nueva constitución. Se han dado protestas en los últimos meses. No se sabe qué va a pasar con esta nueva constitución y en qué va a parar Chile. Eh, Tienes el caso de Brasil, donde todas las encuestas o la mayoría de las encuestas dan como ganador al expresidente Lula da Silva. No se sabe con qué variante va a venir Lula da Silva al poder. Todo lo que pueda pasar con su empresa, pues, estrella Petrobras y todo el sector energético en Brasil. Y así, tienes el caso de Argentina también, que está viviendo una nueva crisis política hace poquito. Aparentemente van a dictar la sentencia a la expresidenta Cristina Kirchner, que eso puede desatar otra nueva crisis, más allá de las protestas que se han venido dando en los últimos días por la crisis económica, por los altos precios del combustible, de la comida, y así estamos en una situación bastante compleja también en la región, ¿no? Entonces no Sí, estamos... no mencionamos el caso del avión venezolano Sí, o iraní sea, que está ahí, allá en Argentina, que ha generado todo este tema importante entre los dos gobiernos, pero que existe y que tiene unas implicaciones geopolíticas muy duras, entendiendo el tema iraní
central, ¿no? Que hay allí y el rol que han tenido los iraníes con Argentina y que tienen con Venezuela y de lo que está pasando, ¿no? Entonces, Irán ahorita parece que es un protagonista global y un protagonista no solo para el Medio Oriente y no solo para lo que pase allá, sino también con implicaciones importantes para lo que ocurre de este lado del charco. Y yo creo que el acuerdo, por eso estoy tan pendiente de las noticias de qué va a decidir Estados Unidos con respecto a ese acuerdo, posible acuerdo iraní que puede venir, que Europa está presionando para que se dé, por lo que ya hemos hablado, pero que Estados Unidos se ha dado, en teoría debería haber una respuesta de esto en los próximos 2, 3 días. Esto está en esta semana, digamos, en una etapa clave, y yo creo que va a ser, sea cual sea la decisión de Estados Unidos, va a tener unas implicaciones importantes hacia el cierre del año en los mercados. Entonces nosotros seguramente lo discutiremos y cuando se tenga una claridad si realmente se va a llegar si se aprobó el acuerdo o no hubo acuerdo, estoy seguro que lo discutiremos por acá también. Y para agregar más presión al tema del mercado físico de petróleo y de energía global, este, mencionaría todas estas políticas que está proponiendo la nueva administración de Colombia y Petro hacia las compañías petroleras estatal, en este caso para lo que ocurre con los principales productores de petróleo en Colombia, estos nuevos impuestos que está proponiendo la administración de Petro y de, bueno, toda una serie de cosas que además ha dicho que Colombia no debe producir energía fósil, sino hacer la transición energética de una manera acelerada, etcétera. Hay que ver cómo se come eso, pero eso es más leña al fuego para las presiones inflacionarias globales y especialmente con el tema de la energía, que no lo habíamos mencionado, pero Colombia siendo un productor de petróleo relativamente importante ahora, este, con con este tema de Petro y de su idea de generar unos impuestos muy duros al tema de la producción y explotación y distribución y exportación de petróleo, pues hay que ver un poco también cuál va a ser el impacto en la oferta en la región. Entonces, nada, un panorama que sigue siendo complicado. Yo lo resumiría con que las presiones geopolíticas están ahí, siguen estando latentes, increciendo, se han incrementado. Este tema peligroso de lo que pasó en suelo ruso. Hay otro tema, el tema peligroso de lo que está pasando con la planta nuclear en Ucrania. Y, por supuesto, el tema latente de si hay o no acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que puede determinar un poco el curso, al menos en el corto plazo, de los precios de la energía o del petróleo. Yo creo que Biden está desesperado por hacer algo, pero probablemente no sabemos si al final si se va a imponer el lobby de Israel, como comentas tú, José, y de lo que está pasando. A lo mejor esto lo dejan, esta carta final del acuerdo lo dejan con un precio del petróleo más arriba hacia final de año, pero acordemos que hay elecciones en Estados Unidos y los políticos piensan en función de muy corto plazo en ganar votos y listo. Lo que sí yo creo es que después de las elecciones del midterm, allá en Estados Unidos, después del 7 de noviembre, ahí es cuando realmente va a empezar las cosas feas, porque ya ni siquiera incentivos para mantener las cosas calmadas van a existir y ahí puede venir un hueco feo en términos de mercados y en términos de desarrollo geopolítico, porque además habría que ver cómo queda de débil o no el Partido Demócrata y un poco el cambio de digamos, la fortaleza política que puede tener de cara a lo que sería un 2023 extremadamente complicado. Mira, Alberto, y también te atajo con una cosa, antes antes del cierre, en caso de que haya un escenario de no acuerdo, prepárate porque tienes ahorita, por ahora, el vecino problemático de Arabia Saudita, que es Yemen. En Yemen no hace mucho se firmó una tregua, ¿no? Una tregua que calmó las aguas y bajó las tensiones y bajó mucho a casi a cero, pues todo lo que ya se había venido viendo en cuanto a los ataques a las instalaciones de Aramco, ¿no? En caso de un escenario de no acuerdo, Irán puede otra vez activar a su grupo, pues al grupo que apoya financiera, logísticamente, que son los Houthis, también eso lo hemos conversado.
Y Sí. entonces, bueno, pudiéramos estar viendo pues nuevas situaciones pues nada, de ataques a instalaciones de Aramco. Drones entrando a disparar cosas a tanqueros o a tanques de las instalaciones de Saudi Aramco. Ya vimos lo que eso puede causar, una locura. Sí, señor. Y esa es una posibilidad real también que puede interrumpir, que puede echarle gasolina a ese fuego más adelante. Wow. Así es. Bueno, no lo perdemos de vista, lo seguimos. Saludo a todos los que se conectaron, nuestros amigos de Point Blank, que está por acá, mi pana Manuel Angulo en Panamá, a Jackson en Venezuela, a Luis Alfredo también, toda la gente que está por acá, a José, que creo que está en Nueva York, también le mando un saludo. Bueno, a gente que más o menos por aquí estoy viendo que conozco, sé que hay otras personas, gracias por conectarse, tuvimos una conversación de temas geopolíticos el día de hoy. Y bueno, con esto nos despedimos, no nos queremos extender más, pendientes de lo que sigue ocurriendo. Aquí llevaremos la conversación a nuestro timeline como de costumbre. Y bueno, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias, José, por tu valiosa contribución a este espacio. Nuestro profesor José Chalhop. A ti, a Eh, ti. y bueno, estaremos hablando y estaremos comentando lo que sigue ocurriendo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse. Feliz inicio de semana, ¿ok? Preparados. Chao, Hasta luego. chao. Cuídense. Gracias.